Buenas noches. Esto es Corrientes antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se retransmite el día miércoles después del informativo de este canal. Este programa va a YouTube, donde allí queda para que pueda ser observado, visto desde distintos puntos de la provincia, del país y del mundo. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos, sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso, son ellos los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Tenemos un nuevo auspiciante, el señor Víctor Manuel Semboray. Este programa lo arman Griselda Montiel de Lugo, Tunino Lugo y Romina Lugo, y José María Calderón. José María Calderón, sí, es quien lo pone en imágenes. Ahora, hoy, un acontecimiento especial para nuestra familia, muy especial.
Florencia Tole Iglesias, mi nieta, rindió la tesis, fue aprobada con 10, excelente la tesis, allí está ella en imágenes, en la Universidad de Bellas Artes de Córdoba. Florencia Iglesia Fresini, quien también me había hecho la tapa de uno de mis libros, y lo pongo allí porque siempre se dice que, bueno, esta es la tapa que ella también me había hecho, lo pongo allí porque se dice que la juventud no quiere estudiar, que la juventud esto, la mayoría de los jóvenes estudian, trabajan, se esfuerzan, ponen dedicación. Tengo un nieto, el mayor, que está en Dinamarca, haciendo allí una pasantía, y otro nieto que ya está trabajando. Por eso la mayoría de los jóvenes, la mayoría de los chicos trabajan, estudian y se esfuerzan en este mundo, en esta época que viene ahora, que es la época del tecnicismo, y bueno, todos se tienen entonces que preparar. El día 10 de junio se celebró el Día de la Educación Vial y del Inspector de Tránsito. El poeta, el señor Mario Aguirre, quien es también inspector de tránsito, nos envió un poema. Yo digo, siempre lo digo, que en este programa, en los libros, en las publicaciones, siempre le damos cabida a toda esta gente que no tiene mucha posibilidad de difusión. Bueno, entonces lo ponemos en los libros, y ahora vamos a escuchar su poema del señor, entonces, Mario Aguirre. 10 de junio, Día de la Educación Vial y del Agente de Tránsito. Este es un sencillo homenaje para todos los compañeros. En título, Guardianes de la Vida. Todos los días salimos, con lluvia, frío o calor, sin importar las inclemencias, a cumplir nuestra labor. En la calle expuestos estamos, no llevamos armas ni esposas, solo un silbato o un talonario y solucionamos las cosas. Estudiamos, concursamos, nos capacitamos para ejercer este noble oficio. Conformamos un grupo humano con vocación de servicio. Jornadas extensas, a veces nos pasa, sucesos varios, siniestro ocurrido, cansado, agotado y de regreso a casa con la recompensa del deber cumplido. No nos insulte, Señor, no amenace, a usted lo estamos cuidando. Somos laburantes comprometidos con una familia esperando. Les invitamos, les sugerimos cumplir leyes y ordenanzas. Tránsito lo hacemos entre todos. No perdamos la confianza. Feliz día para todos. Ricardo Sánchez, un derrotero a seguir. Siempre decimos que todas nuestras historias, los próceres ya están en el bronce. Entonces, esta es la historia de Ricardo Sánchez. Allí está conmigo en el programa de radio donde le realicé el reportaje. Caerse y levantarse, 5 puñaladas lo llevaron a estar entre la vida y la muerte. Seguramente más en la muerte que en la vida. 5 puñaladas. Por prestar sus máquinas para un trabajo, perdió una casa. En un momento pensó en poner fin a su existencia.
Siempre, siempre Dios lo ayudó. Le envió señales que recompusieron su espíritu. Una gran historia de lucha y trabajo y de fe en Dios, que siempre le envió señales en las más difíciles. Me contó Ricardo, dice, comencé desde muy abajo. Mis padres eran muy pobres. A los 8 años empecé a vender diarios. Fui a la escuela hasta la primaria. Cuando repartía los diarios, leía los titulares para anunciar al cliente el contenido del diario. La historia del clan Pucio la leí completa en las sucesivas ediciones de los diarios, así como otras historias muy impactantes que me atrapaban a pesar de saber leer poco, muy poco, pero me esforzaba por aprender. Me fui a Buenos Aires a los 17 años a trabajar en vía y obras, un trabajo muy pesado. Pero era el trabajo para la gente que iba del interior y no teníamos instrucción. Algunos no sabían ni leer. Se extraña mucho el lugar donde nacimos. Trabajé en un frigorífico. Un compañero de trabajo, drogado, en ese entonces la droga se conocía muy poco en el país. Me aplicó de atrás 5 puñaladas. El dueño del frigorífico, a pesar de que el ataque no había sido dentro del establecimiento, lo hizo pasar como accidente de trabajo. Me atendieron en un hospital por la obra social. Creí que me moría. 30 días en terapia, 30 días en terapia, todo un suplicio. Lo que más sentía era que no iba a poder tener un hijo. Siempre quise tener uno. Gracias a Dios me envió señales. Recompuse mi espíritu y pude vivir y cumplir con mi sueño de tener un descendiente del que estoy orgulloso. Cuando estaba internado, venían abogados y más abogados para que le firme un poder, para poder hacerle juicio a la empresa. Me hablaban que podía sacarle a la empresa en aquel entonces 1 millón de pesos. La empresa, el dueño, un norteamericano que se portó muy bien, había hecho pasar que fue un accidente de trabajo dentro del establecimiento para que me atienda la obra social y yo pueda cobrar también el seguro. Los abogados me decían que me correspondía una gran suma. La empresa había reconocido el accidente, que me debía pagar la empresa por el accidente. Yo sabía que no fue accidente, que no pasó dentro de la empresa, que, repito, me hizo el gran favor de hacer figurar que fue un accidente. En algún momento dio vueltas y vueltas por mi cabeza cobrar una gran suma, pero inmediatamente deseché la idea. No podía ser tan desagradecido. Ser agradecido es muy importante en la vida. Con el seguro compré mi primera máquina de carpintería. Soy carpintero recibido. A los pocos años pude comprar otra y otras. Mi carpintería trabaja bien, de ella dependen varias familias. Tengo un camión para ir a buscar las maderas. En una oportunidad, una persona muy rica, trajo a un empleado suyo. Me compró las maderas y me pidió que le preste las máquinas.
que le preste las máquinas a su empleado, para que haga él el trabajo y no yo. La persona que hacía el trabajo se cortó parte de la mano. El patrón no quiso hacerse cargo, me dijo que me ocupara yo y que luego, una vez que está todo listo, que le pase la cuenta. El accidentado, por influencias de abogados, me hizo un juicio a mí. El patrón se perdió, no se hizo responsable de nada y tuve que vender una casa que era para mi hijo para pagar el juicio, que yo no tenía nada que ver. No era responsabilidad mía, que en aquel entonces de 150.000 pesos. Cuando recibí la intimación, pensé en matarme, pero nuevamente Dios me envió señales y pude recomponer mi situación. Ahora estoy feliz, siempre dispuesto a ayudar, porque sé lo que es la necesidad. Pasé muy mal, pero salí adelante. Yo le cuento a usted, me dijo, en este programa muy escuchado, sé que usted también la pasó muy feas, pero se recompuso. No como ejemplo, sino para que los jóvenes y todos sepan que con trabajo y la ayuda de Dios, siempre se encuentra una salida. Tengo una pequeña empresa de carpintería instalada en el barrio Recodo y la venta de muebles en Juan Pujol y Batalla de Salta. Seguramente en años más voy a poder comprar una casa para mi hijo. Le agradezco su invitación, leí sus libros, me emocionaron hasta las lágrimas. Estar en este programa es para mí una gran emoción. Nuevamente, muchas gracias. Ahí está la foto donde estaba en el programa. Y Mónica Patricia Báez escribió: ¡qué ejemplo de persona! Hermosa nota, Francisco. Gracias por compartirla. Soledad Penice: ¡qué valentía para enfrentar los obstáculos! Felicitaciones por esta historia que nos hace ser más agradecidos. Entonces esta es la historia de Ricardo Sánchez, un derrotero a seguir. Ahora vamos con otra historia, una justicia muy injusta, justicia para los Poriajú. Yo estaba en un programa en Radio Taqui, conocí allí en ese programa a Estela, este es un nombre supuesto, por supuesto, en el año 1990. Yo tenía un programa de radio y siempre iban las personas necesitadas a solicitar algo que alivie sus carencias, entonces no había los planes sociales ni ningún tipo de ayuda. Estela era una niña de 11 años, más o menos. Llegó con su mamá, que vivía en un paupérrimo rancho ubicado a la orilla de una cantera en el barrio Itatí, construido con plástico, cartón, madera y algunas chapas. Me solicitaron si les podía conseguir un cable largo. Un vecino les facilitaba la energía eléctrica para el televisor que le habían regalado. Pedimos el cable por la radio, enseguida nomás conseguimos el cable al otro día. La niña siempre venía con su mamá. Le pregunté a la señora de qué vivía y me dijo que su marido actual trabajaba en la estancia San Jerónimo y que cada 15 días venía
le dejaba dinero, le compraba mercaderías. Los patrones le daban un poco de carne. Me dijo que tenía 9 hijos, no de este último marido, sino de otros, y que Estela era la menor. Pasó el tiempo y un día por la tarde encontraron a Estela deambulando por la calle. Alguien avisó a la policía y fue llevada al juzgado. La niña hablaba muy poco. No supo explicar qué le había pasado. Las autoridades judiciales, ante la precariedad de la situación de la madre, decidieron entregarla a las monjas del albergue de menores ubicado en Juan Pujol al 500. Que en ese entonces las monjas estaban en Mercedes, Corrientes, para atender estos casos de abandono. Alguien sugirió que la niña podría haber sido violada. Y las miradas de culpabilidad se dirigieron inmediatamente al padrastro, al marido de la madre. Fue traído del establecimiento agropecuario, encarcelado. Yo lo visité en la cárcel porque lo conocía, era un muy buen hombre, un hombre joven, trabajador. El hombre estaba destruido y además muy enojado por la mentira que se decía sobre él. Estaba indignado, muy nervioso. Ya me van a pagar lo que me hacen. No era consciente de que su situación era grave, a pesar de su completa inocencia. Hablé con la madre de Estela y me dijo que todo era una mentira. Hablé con varios de los hermanos y me dijo que por la tarde venían muchachos del barrio y se aprovechaban de Estela porque era media sonzoronga. Junto a la madre hablé con Estela, que me confirmó que el padrastro nunca le había hecho nada, pero que las monjas le habían dicho que si ella cambiaba la declaración, se iba al infierno. Vale la pena reiterar esto. Las monjas le dijeron que si ella cambiaba la declaración, se iba al infierno y que ella tenía miedo. La madre le pidió que cambie la declaración porque iban a condenar a Amalio. La niña además dijo que el que se aprovechaba de ella era uno que vivía en el centro y que le tapaba la boca con la almohada para que no grite. Que a ella la encontraron caminando por el centro una vez que el hombre la dejó ir. No se pudo probar la inocencia de Amalio, porque la nena no quiso cambiar la declaración. Las monjas presionaron y presionaron para que no cambie la declaración, para que acuse al padrastro. El abogado defensor de Amalio no hizo ningún esfuerzo para defenderlo. Habíamos acordado que llame a declarar a los hermanos, que haga declarar a la chiquita, que presente un alegato, es decir, que haga una defensa de este muchacho. Pero nada, no había dinero. Amalio fue condenado injustamente a 10 años de prisión por la Cámara del Crimen en Paso de los Libres, estaba entonces. Los jueces no se preocuparon en determinar la verdad. El argumento principal para condenar a Amalio fue que se acostaban en la misma cama para ver TV. Él y los otros chicos también. Es conocido que en los hogares muy pobres o pobres se acuestan todos juntos y hasta por turno, porque no tienen otro lugar para hacerlo, solo una cama. A poco de estar detenido en la cárcel de Corrientes, Amalio se peleó con varios internos
y fue muerto a puñaladas. Sospecho que como fue condenado por violación a una niña, habrían querido violarlo como es de práctica en en todas las cárceles del país. El abogado defensor, que no lo defendió, falleció en un accidente de moto, venía desde la Cruz Gil y atropelló no sé qué cosa. Recuerdo, y en estos momentos también que estoy relatando esto, la indignación de Amalio cuando fue acusado. Uno de los muchos inocentes que llenan las cárceles porque no tienen un buen abogado que los defienda o porque los jueces no ponen empeño en dilucidar la verdad. Esta es la justicia para los poriajú, para los pobres. Y doy fe porque antes de la pandemia visitaba la cárcel donde obviamente están los detenidos. Bueno, cada historia había ahí. Y bueno, la justicia de los poriajú. Ahora vamos a ir a un chamamé, Acordeón de Plata, por Carlos Rodríguez, junto a Horacio y Leonardo Maidana. Como digo siempre, toda la gente tratamos de darle difusión a los que no tienen posibilidad de tener mucha difusión en este programa, así como lo hacíamos en los libros con los escritores y poetas. Bueno, le damos difusión entonces a estos autores. Dicen que en el pueblo quedó como anocheciendo, que al final el fuelle vendió, se perdió en el tiempo, apareció al atardecer y era un solo sueño, y en el de sus manos canción bailé, acordeón sin dueño, andará de aquí para allá, apareció en un solapar y en el pueblo va a despertar a la madrugada, porque quiere el hombre encontrar bailan tamara. Cuando aquella guaina le dio rosa enamorada, no te pienses, solo apareció amigo, que esta misma noche tocarás aquí, bajará tu estrella de la serenata y haremos de luna tu acordeón de plata. Que la gente no entenderá, eso ni se piensa, mis paisanos son del lugar donde el sol se acuesta, y por cada verte pasar, esperando olvido, donde el alma puede encontrar este correntino, andará de aquí para allá, apareció en un solapar, y en el pueblo va a despertar a la madrugada, porque quiere el hombre encontrar su bailan tamara. Cuando aquella guaina le dio rosa enamorada, no te pienses, solo apareció amigo, que esta misma noche tocarás aquí, bajará tu estrella de la serenata y haremos de luna tu acordeón de plata. Bueno, continuamos con este programa Corrientes antes y ahora. El búfalo loco, el búfalo taíd, y el comisario
Elohim Otaño. Esta es una historia que se desarrolló en Perugorría. El búfalo era un hombre de muy fuerte contextura física, músculos prominentes logrados a través de su trabajo de hachero. Desde muy chiquito ayudó a su papá, que era alisador de postes. Un artesano del hacha, alisaba principales para tranqueras y mangas. Siempre le dejaba 3 patas para que bajo tierra, bien apisonados, aguante el trabajo con los animales y los postes para alambrado y para galería de las construcciones. Un verdadero, reitero, artesano del hacha, el papá del búfalo. Un oficio que se fue perdiendo como tantos otros con el paso del tiempo. Búfalo volteaba los espinillos. Si daban la medida más de 2 metros o hasta 2 metros, los cortaba al ras del suelo, para que luego rebroten. Si no daba la medida, directamente los destroncaba con un pico, cavaba la raíz del árbol, lo cortaba de raíz para darle más centímetros de altura. Luego lo desgajaba, las ramas gruesas y a leña y las otras curvicas, las chiquitas, las quemaba. Búfalo, como todos lo conocían, debía su apodo a su fuerza descomunal y su gran agilidad y su prospección a embestir a los rivales cuando bebía, tal loco, porque su psiquis no funcionaba bien, en especial cuando el alcohol invadía sus venas, y esto sucedía a menudo. Macho Nabone, conocido ganadero, tenía una estancia, la Emilia, el nombre de su madre, cerca de Perugorría. Llevó al búfalo para que hiciera postes y leñas de espinillo. Elohim Otaño, de oficio panadero, junto a su esposa Tacha, su panadería era una de las más grandes del pueblo, la más grande directamente. Galleta para las estancias y para las arroceras. Una persona muy apreciada, con su esposa presta a servir al prójimo. Nadie se iba de la panadería sin 1 kilo de galleta, aunque no tuviera plata. Calma, no se hacía problemas por nada Elohim. Era también el comisario, en la época en que los jefes de comisaría eran civiles, designados por el poder político de turno. Elohim era autonomista y el gobierno provincial del mismo signo, y por eso lo nombraron comisario del pueblo. Estaba por venir el gobernador a visitar el pueblo por el cumpleaños de Perugorría, el aniversario. Elohim estaba arreglando el edificio policial muy deteriorado y construyendo un calabozo para los posibles detenidos. La obra la hacía con donaciones y un albañil chapucero para que le salga más económico. Eran épocas de fondos públicos muy escasos o directamente nulos. La pared del calabozo no parecía muy a plomo, pero eso no importaba. Lo que interesaba era que cuando llegue el gobernador pueda inaugurar el nuevo edificio, es decir, el nuevo calabozo. El edificio ya estaba, sino era el calabozo. El búfalo tomó algunos tragos y se peleó con el resto de los menchos de la estancia de Macho Nabone. Los 4 peones no pudieron reducirlo y llamaron a la policía, que llegó una hora después, 2 a caballo,
y 2 en un sulky. El búfalo estaba atrincherado en la cocina del personal. Allí fueron policías y peones. El búfalo salió a enfrentarlos y volteó a los 3 primeros que encabezaban el pelotón de ataque. Uno de los peones enlazó al búfalo y lo arrastró con su caballo como si fuera un animal, como si fuera un vacuno cimarrón. Entre todos lo manearon y le pegaron unos lonjazos para ver si se tranquilizaba. Macho Nabone lo llevó al pueblo en la camioneta con 2 policías de custodio. Lo metieron entre varios en el nuevo calabozo y fueron a avisar al comisario Otaño. Cuando llegó Elohim, Otaño alteró su habitual parsimonia. Cuando primero escuchó el ruido y luego observó que el búfalo embestía la pared del calabozo y ésta temblaba, rápidamente ordenó: «Larguen a este hijo de una gran puta, está por romper mi calabozo que va a inaugurar el gobernador». Los policías dudaron, luego ante la reiteración de la orden que lo larguen, hicieron un cordón de policía cubriendo la dirección del pueblo para que cuando salga no vaya hacia el pueblo. Abrieron la puerta del calabozo y el búfalo salió como una exhalación en dirección al campo. Saltó un alambrado y desapareció entre la tupida arboleda. Otaño salvó su obra, que fue inaugurada por el gobernador, que cortó la cinta junto al intendente y el jefe de policía de la provincia y al jefe policial de la localidad. Elohim Otaño también estuvo obviamente en la inauguración en un acto público que atrajo a la mayoría de los pobladores de Perú Gorría, entonces un pueblo. ¿Ve? Esta es una de las historias que queríamos contar hoy. Ahora tenemos la leyenda de la garza. Cuenta una antigua leyenda que en los esteros de Liberá vivía un modesto matrimonio que tenía una hija y 2 hijos. La niña se llamaba Blanca y usaba siempre vestidos de color blanco y era muy guapa, ayudando siempre a su madre en las tareas del hogar. Blanca tenía la particularidad de comer cualquier tipo de pescado, por más espinoso que fuera. Era una niña hermosa, estudiosa y muy trabajadora, delgada, alta, de piernas largas, carácter dulce, muy bonita. Pero Añá, que nunca duerme, sembró envidia en algunas malas personas que incluso llegaron a desear la muerte de la bella joven. Sus hermanos llegaron a odiarla tanto, de tal manera que de común acuerdo, sin el menor escrúpulo, junto a otros malos vecinos, decidieron su perdición. Entre ellos, buscaron a una bruja curandera con el fin de que a través de un payé la convirtiera en un ave oscura. La bruja, aprovechando una noche oscura, convirtió a la muchacha, pero por intervención de Tupá, salió mal el hechizo y la convirtió en una hermosa garza blanca y la condenó a vivir en las orillas de los esteros, alimentándose solo de peces. Pasó el tiempo y la gente se dio cuenta que desde el día de la desaparición de Blanquita, todas las tardes
una hermosa garza blanca llegaba al río y ahí se quedaba horas y horas bañándose y pescando. Muchos años después, al sentir la cercanía de su muerte, una bruja curandera confesó arrepentida que por pedido de algunos malos vecinos, ella había convertido a la joven blanca y que gracias a Tupá ese hechizo la convirtió en una garza y que no pudiendo reconvertirla en persona en homenaje a su memoria, había dado a los niños de esa comunidad la cualidad de ser estudiosos, trabajadores, limpios y con la habilidad de comer cualquier clase de pescados. Bueno, entonces esta es la leyenda de la garza, Ahora vamos a recordar a una muy querida tienda La Correntina, fundada allá por el año 1912 por inmigrantes libaneses, por Paulo Rujana, ubicada en San Martín y General Paz. En el año 1959, luego de 47 años, deja el negocio a su hijo Ramón. En 1991 deja la dirección del negocio a Pablo Ignacio. Con sus 107 años todavía perdura como ser la máquina registradora, tijeras, estante, mostrador de 1 metro y que hoy con mucho orgullo y emoción, en parte por el deber cumplido, puedo decir que el viejo negocio, usted camina y camina y finalmente termina comprando en tienda La Correntina. Bueno, muy bien, este es entonces un recuerdo a esta tienda que felizmente sigue trabajando ahora y muy bien. Tienda La Correntina. Ahora tengo algo que escribió Horacio Luis Jara. Él tendría que haber venido a leer esto, pero su trabajo, como le dije, siempre le damos oportunidad a todos los escritores y poetas, pero por el tema de la pandemia, entonces no queremos traer personas, a nadie, a este programa. Cementerios mercedeños. La mayoría de nosotros poseemos la costumbre de evitar ciertos temas y uno de los más evitados son los referidos al cementerio. Reitero, esto lo escribió Horacio Luis Jara, un joven. Para muchos, un lugar de descanso y paz eterna, y para otros, un lugar lúgubre y olvidado, en el que se busca dejar alguna ofrenda a algún ser querido, olvidando que allí se halla el descanso de cientos de personas con historias que amaron, sufrieron, vivieron momentos de tristeza, de felicidad, de personas reconocidas o no tanto para la historia nacional, provincial o incluso local, de familias que cambiaron las riendas de nuestra ciudad y cuyas tumbas se hallan extraviadas o directamente olvidadas. Pero algo que se destaca a la cultura del pueblo correntino es su profundo respeto a los que ya se han marchado, como cruces a los costados de los caminos, el multitudinaria procesión en honor a la cruz de Antonio Gil, el evidente respeto que está presente el Día de los Fieles Difuntos, o la firme creencia de los niños fallecidos en gestación, el nacimiento, o al poco tiempo,
vuelven transformados en angelitos que cuidan a sus familiares como a los más pequeños. En lo referido a la historia de nuestra ciudad, pocos saben que en un principio Mercedes no contaba con un lugar al que pudiera denominarse cementerio, por lo que los primeros entierros se realizaban al fondo de los terrenos de las primeras edificaciones presentes en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo. Cabe destacar que esta costumbre de enterrar a los seres queridos en el fondo de los terrenos de una propiedad estuvo vigente hasta hace relativamente poco tiempo. El segundo, en el lugar que ocupó el cementerio local, fue el actual Polideportivo Municipal, terreno que fuera del ex Tenis Club y que a diario recorren decenas de personas que realizan deportes sin conocer su pasado. En el Mercedes Land Tennis Club, o ahora Polideportivo Municipal, allí era un cementerio. El tercer y tal vez el más conocido cementerio se hallaba en los terrenos donde actualmente se establece el Parque Mitre, lugar en que fuera elegido como consecuencia de la peste de disentería que azotó a nuestro pueblo. Pocos elementos quedan en este lugar que rememore su antiguo pasado. Solo están presentes 2 lápidas cuyas escrituras ya están borradas por el paso del tiempo y que se hallan frente a la Casa de la Cultura. El segundo elemento presente que deja evidencia de su pasado es el mausoleo de Marco Ascona, ubicado en el centro del parque, lugar donde descansan sus restos. Marco Ascona, un prócer. Cabe destacar lo curioso del destino de este lugar, un lugar donde estuvo presente el dolor, el llanto y la muerte. Ahora rebosa de la risa de los niños, que se divierten a diario, de jóvenes enamorados y de adultos, que disfrutan pasar el rato escuchando el canto de las aves o del viento, que deja su suave caricia sobre ellos. Finalmente, el cementerio local se erigió en las afueras de la ciudad, cercano a la ruta 123. Este lugar fue elegido cuando se declaró la peste de la fiebre amarilla, dejando muchos fallecidos. Peste de la fiebre amarilla, otra de las pestes que azotaron no solamente a nuestra ciudad, sino al país y al mundo. Un lugar lleno de paz y armonía, donde se escucha el canto de las aves, el susurro del viento al pasar por los frondosos árboles, donde los sepulcros más antiguos aún se ven decorados por alguna flor o cinta, donde la cruz mayor siempre se ve alguna vela prendida en honor a alguna alma olvidada, de algún sepulcro cuyo asentamiento se extravió con el paso del tiempo, o de un familiar al que se quiere brindar luz en su descanso. Un lugar rodeado de campo, fiel a nuestra cultura, a nuestro pueblo, un lugar lleno de paz, donde algún día, todos estaremos. Bueno, esto lo escribió entonces el joven Horacio Luis Jara. Bueno, ahora vamos a recordar al almacén y panadería Yo Sé Más. Los pedregullos, esas bolitas crocantes de incomparable sabor que luego fueron imitadas, pero jamás igualadas y obviamente menos superadas. En Mercedes del pasado, nuestra página de Facebook, recordamos a otro de los hombres
que con su trabajo constante aportó al desarrollo y crecimiento de esta ciudad. Abel Getzeman dice, el nombre del almacén Josemás era sigla de John Top, Seman y más. Entonces era John Top, Seman y más. Esto nos aclaró entonces Abel Getzeman. Abel Getzeman también dice, es muy linda la página y está bien que los lectores tengan la posibilidad de aportar los datos. Es muy interesante conocer que se conozca la historia de Mercedes de algunas décadas pasadas. Muy lindo, saludos. Y yo agregaba también que mi mamá, Catalina Eskenazi, y mi papá, Pascual Fresini, cuando salían de Mercedes para Rosario, papá infaliblemente debían parar en lo de Josemás para llevar unos cuantos kilos de pedregullo para ella, para mi mamá y también para sus amigas de Rosario que allí esperaban los pedregullos que no se fabricaban en ningún otro lado. Ricardo Romero dice, mi hermano José era vendedor de Josemás, de esos que salían con canasto a vender cuando era gurí. Imagínese que hoy él ya tiene 60 y pico de años, decía este hombre. Adela Frete, me acuerdo de esa panadería muy, muy buena. En el galletón entraban 4 en el kilo, caliente y bien tostaditos. Leonor Monchi Ábalos dice, la galleta de campo con anís en grano, los palitos dulces y el galletón, qué ricos. Julio Gómez entonces también dice más o menos los mismos. Y María Elena Getzeman, era ley pasar todos los días a comprar el pan francés antes entonces de ir al campo. Llegando al medio siglo, importante panadería, con venta al por mayor y menor, con anexo de almacén, eran de la firma Josemás, Sociedad Responsabilidad Limitada, que estaba instalada en la esquina de San Martín y J. Alfredo Ferreira, la panadería Josemás. Los Tigres del Corral. Acerca de los Yaguareté. Cuentan viejos pobladores de Yaguareté Corá que cuando trajeron los primeros lotes de haciendas a la zona, allá en Concepción, Yaguareté Corá, a menudo encontraban a los felinos durmiendo plácidamente entre el ganado a escasos metros de los restos de un vacuno que habían devorado. Tan pachorriento quedaban luego del suculento festín nocturno ofrecido por la infortunada res, que ahí nomás se echaban y amanecían unos sobre otros durmiendo despatarrado a panza llena y corazón contento. El resto de los animales parecía saber que luego de una gran comilona podían pastar libremente y no ser molestados, al menos hasta el siguiente banquete. Bueno, ya vamos finalizando este programa y ahora tenemos una poesía, El hijo está muerto, de Lucero de Páez. Esto lo escribió en noviembre de 1917 y dice a mi hermana Clara con la muerte de su hijo Carlos y a la señora Emma Bruchú de Anzola. Pobre madre, tu dolor no tiene explicación en el lenguaje humano. Es el de un corazón que lo detiene, oprimido, la muerte entre sus manos. El hijo que se va
qué sufrimiento. Se va tan lejos, a región extraña, no poderlo ver más, ni oír su acento, es clavar un puñal en tus entrañas. Hoy comprendo el martirio de María al recibir a Cristo entre sus brazos, cuando al bajarlo de la cruz un día, su virgen corazón se hizo pedazos. Pobre madre, tu dolor profundo apaga hasta la luz de tu mirada. La imagen del hijo moribundo quedará por siempre en tu espíritu grabada. Impotente, vencida y desolada ante la muerte que con paso lento al lecho del hijo se aproxima, aún quiere retener su último aliento. Si me dieran los mares su bravura, el fuego su fuerza destructora, ahuyentaría al monstruo que tortura a esa madre que de hinojos llora. El eco de una voz ronca, apagada, lacera sin piedad su oscura mente. La voz del hijo que al partir implora: madre, me voy, ámame siempre. Entonces esta la escribió en noviembre de 1917. Bueno, nos estamos yendo, ahora vamos a escuchar al coro polifónico que actuó en la Biblioteca Popular Literaria Belgrano. Coro polifónico Helga von Spangenberg, como lo decimos siempre, nos deja muy bien cada vez que va a actuar en otros lugares, un coro realmente magnífico. Bueno, esto ha sido todo para este programa, agradeciendo a todos los que colaboran, que nos hacen llegar también sus congratulaciones, alguna que otra felicitación, de esta provincia y de otros lugares también del mundo. Y si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características, corrientes, antes y ahora.